buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y como saben cada semana nos damos cita en este programa para analizar la actualidad. La actualidad manda en Al Cierre, de hecho quienes hoy hayan podido leer la previsión que teníamos hoy en este programa en el diario Información, pues habrán comprobado que teníamos previsto realizar un programa sobre la sentencia del Supremo que afecta a los bancos sobre tarjetas revolving e hipotecas, y rápidamente esta mañana hemos cambiado el rumbo porque entendemos que debemos estar al pie del cañón, al pie de la información, y lo que a la gente en casa hoy le interesa saber y aumentar los datos que tenemos es sobre el coronavirus, algo que nos ha pillado, bueno, por sorpresa en Europa, un par de meses ya activo en China, con consecuencias muy importantes, pero desde su llegada a Europa por la puerta de Italia, pues la verdad es que todos los acontecimientos se han precipitado muy rápido, prácticamente toda Europa infectada. Los últimos datos oficiales apuntan alrededor de 1.700 contagios en España y 35 muertes. Son datos que van en aumento cada día, así como las medidas que están tomando tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central. Medidas sanitarias y medidas económicas, medidas que van a afectar a la vida de todos, y sin saber qué ocurrirá mañana o cómo nos despertaremos mañana en este país y en este escenario, o en qué escenario estaremos dentro de 15 días. Con toda esta preocupación entendemos que ustedes en casa lo que quieren es información de primera mano y además de boca de expertos, y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí un día más, escuchar a los expertos. Les presento ya a quienes nos acompañan hoy. Está con nosotros el doctor Diego Torrús, vicepresidente segundo del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, del COMA, especialista en medicina interna y experto en enfermedades infecciosas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. La economía es otro de los, si tuviéramos que decir que el virus tiene dos grandes columnas, una desde luego es la sanitaria y otra es la económica, por tanto no podíamos dejar de lado esta parte tan importante, porque la economía está sufriendo ya un grave varapalo y lo que nos queda por ver, así que el análisis económico es muy importante esta noche y viene de la mano de Juan José Bolufer, economista. ¿Qué tal? Muy Juanjo, bien. ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por acudir invitarme. a la cita. Gracias a ti. Y estando en la tierra que estamos, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, a nadie le cabe la menor duda de que si hay un sector que tira del carro de la economía y que es el sector que precisamente más afectado se va a ver con todas las medidas que se adopten, y también con el pánico que hay en la gente, ese pánico que se ha desatado a la movilidad, son sin duda los hoteles, los hoteleros, los hosteleros, el sector turístico en general. Por eso hoy hemos invitado a Javier Jiménez, director y fundador de Forst, Escuela de Negocios Turísticos. ¿Qué tal, Javier? Muy Bienvenido. Bien, Anabel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que vamos a tener un programa muy completo, que nos va a faltar tiempo para abordar todas las cuestiones que hay, porque si han pasado cosas en materia de coronavirus en la última semana, en el último día, en las últimas 24 horas, todo se ha precipitado. Y todo se precipitaba ayer cuando duplicábamos casos, cuando Madrid se convertía, la capital de España, en un foco importantísimo del virus, con la mayor parte de los afectados, y también cuando estábamos viviendo un lunes negro con ese descalabro absoluto de las bolsas, con ese 7%, 8% de pérdidas al final de la jornada, con esa caída estrepitosa del IBEX 35, en fin, desastroso absolutamente. Hoy continúan esas medidas, continúan las medidas en las que se cierran aeropuertos, el flujo de viajeros con Italia va a ser imposible a partir de esta noche, y además hay muchos países que recomiendan que no se vaya a ellos ni que nadie les visite, y que dan ultimátums a ciudadanos españoles y de otros países afectados para que abandonen
esos países en 24-48 horas. Eso quiere decir que el negocio del turismo se hunde. Agencias de viajes, hoteles, en fin. Ahora nos dirás, Javier. Empecemos por la parte médica, que es quizá, iba a decir la que más preocupa, pero la económica también preocupa y mucho. Y la empresarial, obviamente, también. Pero, doctor, hay una pregunta que flota en el aire, que está en la mente de todos en estos días. En España hemos seguido aproximadamente una progresión similar a la que siguió Italia en los primeros días desde que el virus entrase por sus fronteras. Esa progresión que ha seguido Italia en estos últimos 15-20 días, ¿va a ser la misma? ¿Podemos prever que va a ser la misma que va a seguir España? Es decir, ¿España será Italia dentro de 15 días? No lo podemos saber. Lo que sí estamos viendo es que los casos están aumentando de manera exponencial, ¿no? Es decir, de un día para otro, prácticamente, por ejemplo, ahí en la Comunidad de Madrid, se han duplicado, ¿no? Entonces, evidentemente, pienso que no hemos llegado al pico, estamos, digamos, al inicio ya de esta epidemia. Es decir, ahora mismo ya no son los casos, es una situación nueva realmente que no la habíamos vivido hasta ahora, ¿no? Pensamos, pues hace 2-3 semanas, pues que íbamos a tener casos, evidentemente, pero que la mayoría de los casos pues iban a ser casos importados, relacionados con gente que venía de la zona, pues, de China, luego posteriormente de Italia, y que íbamos a tener algún caso secundario que había tenido contacto con estos casos, ¿no? Pero bueno, a partir de hace pocos días estamos viendo focos ya de personas que no tienen este nexo epidemiológico, con lo cual nos está diciendo que haya una transmisión dentro de la comunidad, y evidentemente, bueno, pues es un virus que parece que se transmite más fácilmente también de lo que pensábamos, y evidentemente pues van a seguir aumentando los casos, ¿no? Van a seguir aumentando los casos. Entre otras cosas también porque hay casos que están en estudio, y cada vez hay más casos en estudio, y luego, claro, conforme, es decir, los datos que se van dando, digamos que llevan como un pequeño decalaje con respecto a los resultados, ¿no? Es decir, que también se produce ese efecto, ¿no? Si buscamos ese paralelismo con Italia, nos damos cuenta de que efectivamente hubo un primer cierre de unas zonas concretas, un bloqueo de esas zonas para evitar los primeros focos que se expandiesen por todo el país, y anoche se anunció que Italia está oficialmente en cuarentena. Todo el país está en cuarentena, todo el país. Ahora mismo las mismas medidas sirven para Milán, para Roma, para Venecia, para la parte sur, es decir, un país absolutamente bloqueado, con una población confinada en casa, con la imposibilidad de salir de tu municipio si no es con un permiso específico para unos pocos supuestos, y esto mientras que en España hay unos cuantos focos que sí que están ya en ese punto o en un punto parecido, y otros en los que seguimos teniendo, pues como en la Comunidad Valenciana, libertad absoluta para celebrar cualquier tipo de convención, fiesta, reunión de gente, etcétera, etcétera. ¿Llegaremos a ese punto? ¿Llegará a estar España completamente bloqueada como lo está Italia, doctor? Bueno, pues todo va a depender de la evolución en los próximos días. Si no conseguimos contener los focos que hay, digamos que la diseminación de la infección pues es generalizada en todos los sitios, pues llegará un momento que a lo mejor pues se tiene que llegar a hacer esas medidas drásticas, ¿no? Que no se nos pasaban probablemente por la imaginación, ¿no? Como facultativo, que además sois los que estáis en primera línea, es decir, ahora mismo en Italia el problema importantísimo que hay es que están escaseando los facultativos porque han enfermado, y están en un punto en el que o llegan facultativos nuevos o van a tener que elegir a quién tratan y a quién no, y eso es muy duro para un médico, me imagino, debe ser durísimo. Aquí en España estamos preparados, nuestra sanidad está preparada para un boom de la enfermedad como ha ocurrido en Italia. Primera pregunta. Y segunda, ¿vamos a poder
hacer frente a una avalancha que se produzca de forma repentina? ¿Estamos tomando las medidas adecuadas en el punto en el que estamos? ¿Te parecen correctas las medidas que se están tomando hasta ahora? ¿Suficientes? Sí. Bueno, a mí me parece que sí es correcto, ¿no? Y las medidas evidentemente están cambiando, como lo estamos viendo ya, pues, de un día para otro y probablemente ya pues de unas horas para otras, ¿no? Claro. Porque esto va muy deprisa, ¿no? Entonces, yo pienso que lo vamos a poder afrontar, evidentemente. Yo creo que nuestro sistema sanitario tiene capacidad para ello, ¿no? No solo por los recursos humanos, sino también por las infraestructuras, ¿no?, que tenemos. Ahora, evidentemente, tenemos que hacer un gran esfuerzo de contención, porque el problema con el personal sanitario, al margen de que estamos en la primera línea, porque nos estamos enfrentando con las personas infectadas, ya no es solo los que se puedan contagiar, sino que los demás personal sanitario que han tenido contacto con un caso confirmado o contacto con un compañero infectado, también hay que sacarlos y ponerlos en cuarentena. Es decir, que por la situación que se ha producido, por ejemplo, en Vitoria, ha sido no porque haya muchos médicos infectados, sino porque hay unos pocos, pero luego hay mucha gente que está de baja en cuarentena, ¿no? Claro. Que, por cierto, estamos reivindicando que esas bajas, aunque no sean por enfermedad, pero sí por una cuarentena, se consideren como una baja laboral, ¿no? A efectos de una enfermedad profesional, baja laboral, etcétera. Seguiremos en unos momentos hablando de lo que es la parte médica. Nuestros telespectadores estarán preguntando por qué estamos viendo imágenes de este acto multitudinario que Vox celebró este fin de semana. Pues las estamos viendo porque precisamente el número 2 de Vox ha sido diagnosticado hoy de coronavirus, al que veíamos aquí besando a un montón de gente, repartiendo besos en un evento que quizá no se debía haber celebrado, al igual que otro tipo de concentraciones masivas que se han celebrado este fin de semana en lugares donde el foco ya estaba consolidado. Y precisamente ese contagio de este diputado de Vox ha provocado que el Congreso tenga que cerrar sus puertas durante una semana entera hasta ver si hay más casos. Vamos a la economía. Lunes negro, como no se recordaba otro, dicen que desde la primera guerra del Golfo, y desde luego como desde el inicio de la crisis económica que estamos luchando todavía por dejar atrás, Juanjo. Por salir. Las caídas fueron de las bolsas de todo el mundo, fueron estrepitosas, pero hoy se ha visto un repunte que no llega a igualar el nivel de descenso de ayer, pero un repunte. ¿Cómo explicamos esta situación cuando los datos van empeorando por horas? Pues, la referencia que has hecho a la guerra del Golfo viene perfecta, es muy buena, porque ayer lo que hubo fue una confluencia de factores. O sea, no solo es el efecto de la reducción de las 3 últimas semanas, que aproximadamente ha perdido un 25% del valor, las bolsas, que es muy importante, sino que aparte en el lunes se produjo el choque de 2 trenes, el tren del coronavirus y el del petróleo. Efectivamente, y todo lo que afecta a todos los sectores productivos, a la capacidad exportadora e importadora de China, de los países asiáticos, al norte de Italia, con la fortaleza económica, junto con un conflicto por los países productores de petróleo, entre ellos principalmente entre Arabia Saudí y Rusia. Y esas dos cosas son los que han generado, por si faltaba poca, más incertidumbre, más inestabilidad y más movimientos especulativos. Entonces, la bolsa es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Normalmente la bolsa funciona por anticipado, por adelantado, porque tiene componentes, tiene índices, donde los que hacen análisis estudian determinadas posiciones, determinados valores, determinados sectores, y entonces... pero también tiene un componente especulativo, ¿no? Entonces tampoco hay que fiarse a 100% como que sea el termómetro perfecto de lo que te dice cómo va a ser la evolución económica, porque siempre, en todos los años incluso, en los que el ciclo económico ha subido un 12, un 14% o un 20%, el valor de principio, enero, diciembre, ha habido momentos puntuales en los que se han producido caídas durante ese ciclo, pero el conjunto del valor se ha mantenido. Entonces, claro, esta situación son dobles componentes de incertidumbre. Entonces es normal que se produjera una caída de ese tipo,
Pero claro, también hay que mirarlo en positivo, que tú sabes que cuando yo vengo siempre doy algún elemento positivo. Entonces, el elemento positivo que podemos encontrar es que ahora mismo pueden haber valores que tengan un precio muy atractivo para poder apostar por un sector determinado, que no tenga que ver con lo que sea la componente de la crisis sanitaria, claro, ni la componente sectorial petrolífera. Es decir, no empresas que no estén en el sector de las energías ni las que estén en el sector de turístico o de agencias o de viajes o de tal, pues quizá ahora mismo, con el efecto de la reducción del conjunto, pueden estar muy atractivas porque hace un mes tenían un valor pues un 25%. Es decir, más alto. Puede ser. Entonces, dentro esas de lo bajadas, malo, claro, para los inversores pueden darles la oportunidad de invertir en compañías seguras, sólidas, fuertes, claro, incluso que terminarán por recuperarse cuando todo esto pase. Efectivamente. Dejando importantes ganancias a quienes hayan invertido. Y que tienen un precio mucho más atractivo que tenían hace 3 semanas. Claro. ¿No? Entonces, vamos a mirarlo en el conjunto y posiblemente, bueno, pues eso, es cierto que cuando lo peor que hay para la inversión es la incertidumbre. Entonces la incertidumbre frena la inversión y la inversión frena el crecimiento. Y el crecimiento es del que dependemos todos, porque al final el crecimiento es lo que genera empleo, genera riqueza, aumento del Producto Interior Bruto. Entonces, esa escala de incertidumbre, menor inversión, reducción del crecimiento, es la que de verdad nos debe de preocupar, ¿no? Bien. No tanto las oscilaciones bursátiles que se pueden producir en momentos puntuales y precisamente en este caso este lunes negro por confluencia de varios factores, no solo un factor coyuntural relacionado con una crisis sanitaria, una pandemia o una crisis extendida, como con otro factor puntual donde alguien ha decidido tirar los precios del petróleo por los suelos, que son los árabes. Se han enfrentado con Rusia y han decidido que sus barriles van a salir a 30 euros al mercado, a 30 dólares, perdón, el barril, cuando estaban saliendo a 60 hace un mes y medio, ¿no? Y, en fin, es una lucha de poder por ver quién controla el mercado. La tormenta petrolífero. perfecta. Efectivamente. Eso es lo que ha pasado. Incertidumbre, pánico y bolsa, tres componentes que cuando confluyen en una misma sala o en una misma frase hay explosiones. Y en un momento del tiempo, porque podían haber pasado esto dentro de un mes y ya se estaría recuperando posiblemente la crisis sanitaria o la situación de inestabilidad en determinados países muy importantes desde el punto de vista económico y posiblemente pues, el efecto hubiera sido de un 2, de un 3, de un 4%. Pero es que al confluir los dos al mismo momento se ha producido este choque tan grande que ha alertado a mucha gente. La prima de riesgo subía ayer considerablemente. Bueno, pero se mantiene controlada. Hoy, Juanjo, se ha controlado un poco ese valor. Se mantiene bien. O sea, ten en cuenta que los tipos de interés a 10 años en Alemania están por al menos 0,50%. Es decir, en España hace una semana estaban al 0,40%. Es decir, en positivo. Entonces, bueno, pues con mucha oscilación que se produzca. Además, una cosa es importante, las dos autoridades monetarias más importantes del mundo ya han dicho que van a intervenir también para ayudar. O sea, la Reserva Federal la semana pasada bajó el tipo principal un 0,5 y el Banco Central Europeo ha dicho que seguirá la política de apoyo monetaria para que las economías no se paralicen. Es decir, yo creo que todo el mundo está haciendo la parte que le toca. Ahora lo que falta es que los factores vayan volviendo a su cauce y esta crisis, sea de 3 meses o de 6 meses, acabe reconduciéndose en un crecimiento moderado, porque tampoco estábamos en este momento creciendo muy fuerte la economía europea, ¿no? La economía europea estaba ralentizada. Había un trimestre, Francia en el último trimestre no había tenido crecimiento, había estado al 0%. Pero España sí que tenía 0,5%, Italia, tal, en fin, efectivamente se puede producir una ralentización, incluso ya hay los departamentos de análisis económicos ya han bajado las previsiones para este año, solo por el efecto de un trimestre. Ya han bajado la previsión del global. Es decir, si se estaba apuntando al 2, pues ahora están en el 1,2, ya se están bajando las previsiones y eso evidentemente pues no es bueno. Ahora hablamos también de las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno, que ha anunciado hoy y además bueno, anticipando que habrá más medidas. Pero antes, el turismo. Y volviendo al paralelismo con Italia.
el escenario en el que se encuentra Italia en este momento es el de que se han suspendido los vuelos. Es decir, no se puede entrar ni salir de Italia, del conjunto del país. Esto es algo absolutamente inédito. Los bares y restaurantes se cierran a las 8 de la tarde y cuando alguien se atreve a entrar en uno de ellos debe guardar 1 metro de distancia con quien está comiendo o con quien está al lado. Imagínate, Javier, que esto ocurriese dentro de 15 días en España. Ya están ocurriendo cosas muy graves para el turismo, por ejemplo, el anuncio hoy de que se suspenden los viajes del Inserso. El pánico, porque al fin y al cabo somos el segundo país europeo, después de Italia, que más casos de contagio tiene y que más fallecimientos acumula después de Italia. Claro, si alguien va de vacaciones o tiene que venir a España, se va a pensar 2 veces. ¿Qué supone esto para el turismo? Bueno, a ver, es evidente que estamos ante una de las crisis turísticas más importantes de las últimas épocas, si no la más importante. No sabemos de cuánto tiempo estaremos hablando o no, pero evidentemente la gente viaja por ilusión y no por miedo. Entonces el miedo frena los viajes. Personalmente, no soy médico. Creo que esto no es una pandemia, esto es una infodemia. Y bueno, pero es lo que es. Y la realidad es que hoy se ha decretado la paralización durante 1 mes de todos los viajes del Inserso. Eso va a tener un efecto dominó de confianza, de falta de confianza de otros mercados, como el mercado británico, etcétera. Y bueno, que ahora mismo en casa, cuando se está planteando si viajamos o no viajamos, pues la respuesta de cualquier persona será, pues, vamos a quedarnos ahí. Esto es una estampida que no se puede frenar. Es como la famosa estampida del Rey León. Sí, pero yo, perdona que te interrumpa, pero has dicho, esto no es una pandemia, es una infodemia. A mí me sorprende poderosamente que la OMS todavía no haya utilizado el término pandemia cuando ya la enfermedad está en 95 países. Es una realidad que el virus está en 95 países, es una realidad que el virus está avanzando, es una realidad que algunos países han tenido problemas de desabastecimiento, o sea, ya los estamos teniendo, estamos sufriendo nosotros mismos el desabastecimiento que es la ola que viene del parón de China. Estamos en un escenario que no es para tomárselo a broma y no me parece justo que se culpe o se victimice a los medios de comunicación por estar dando una información al instante, al minuto, real, veraz, de lo que está ocurriendo. No, si el problema no son los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación tienen una incidencia muy pequeña. Pero al final nosotros somos el altavoz de esa infodemia. No, el altavoz de todo eso son las redes sociales y WhatsApp. Vosotros sois procuradores de información bastante más veraz que lo que se está produciendo en la infoxicación de lo que lee la gente, que lee mucho más las redes sociales que los periódicos. Los periódicos también están en redes sociales, pero ahí, bueno, yo creo que es evidente, vamos, o sea, hoy vas a Mercadona, me están mandando fotos de Mercadona de Alicante que casi que, bueno, no sé. Esto es un punto de vista muy, muy, muy personal. Lo que sí está claro es que la crisis para el sector turístico está ahí, es una crisis muy potente, muy, muy, muy potente. Hay hoteles que iban a abrir y no van a abrir. Y hay personas que se van a quedar en la calle. Esto es así, ¿vale? ¿Qué se palpa en el sector? Tú estás absolutamente introducido en el sector, tienes contactos con todas las patronales hoteleras, con los propios hoteleros. ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay preocupación? Me imagino que muchísima, ¿no? Hombre, hay mucha preocupación. Pero hoy precisamente hemos creado un debate
promovido por nuestra Escuela de Negocios y por Forst y por Osbeck en Invatur, con el apoyo de Invatur. Y el mensaje que se ha lanzado dentro del miedo, la preocupación, vamos, si un sector como el turístico no estuviese preocupado, tendría un serio problema. Hombre, claro. Pero se está hablando de que dependiendo de las decisiones que se tomen por parte de los empresarios, esto puede ser más pasajero o menos pasajero. Por ejemplo, estamos hablando de no entrar en la guerra de precios. El que no vaya a viajar, no va a viajar porque sea más barato. Claro. No va a viajar, en primer lugar, porque su aeropuerto está cerrado. Es decir, me imagino que en esa jornada o en esas reuniones que se están manteniendo ahora, lo que se está aconsejando al sector, a los hoteles, es que no tiren los precios tratando de salvar las cifras. Uno de los datos que ha dado uno de los profesores de uno de nuestros programas es que en la crisis de la gripe A, los hoteles de la República Dominicana tomaron la medida de bajar mucho los precios y tardaron 6 años en recuperar ese precio. Bajar los precios es una decisión que se puede tomar de manera muy fácil y muy sencilla, pero recuperar el nivel de precios cuesta muchísimo, muchísimo. Y en general, lo que opinan los expertos, y yo soy, bueno, quizá un portavoz de esos expertos, no me considero experto en este tema tan técnico, es que sería un grave error empezar con una guerra de precios o tomar la decisión de bajar los precios. Sí que hay que tomar, y se están tomando decisiones, sobre flexibilizar las condiciones de cancelación. Es decir, ahora no podemos meter el miedo en el cuerpo a alguien que vaya a viajar o que tenga pensado reservar sus vacaciones de verano, porque... Pero tenemos un ministro de Sanidad que está diciendo que en la medida de lo posible, por favor, ha utilizado la palabra por favor no viajen si no es estrictamente necesario. Si tenemos un ministro de Sanidad que está lanzando ese mensaje de que no viajemos, pongamos que nos lo tomamos, imagínate que tú quieres irte a Galicia de vacaciones, por ejemplo, vamos a dejar ya a un lado el viajar a otros países, que me imagino que los ministros de Sanidad de otros países, siendo España el segundo país más afectado de toda Europa, estarán lanzando ese mismo mensaje. Oye, por favor, no viajad a España en la medida de lo posible si no es estrictamente necesario. Va a ser muy difícil controlar. Sin controlar la estampida no se puede controlar. Claro. Controlar no se puede controlar ni se va a controlar. La estampida pues durará lo que dure la estampida. Lo que sí existe una serie de herramientas para no frenar o minimizar los daños es, en primer lugar, no tener una bajada precipitada de precio, porque no incide, o sea, no es la razón por la que la gente no viaja, por el precio, y no va a tomar su decisión de viajar por el precio. Y luego, en la medida de lo posible, flexibilizar las condiciones de cancelación, ¿vale? Las condiciones de cancelación futuras. Claro. El que ha firmado un contrato, pues tiene un contrato, y sobre todo poner el foco, una de las cosas que se ha visto también es poner el foco en el cliente, es decir, la familia que está, pues todos aquí a lo mejor estamos preparando algún viaje, mis hijos se van a Chicago dentro de una semana, mi decisión ahora es que se van. Es una decisión mía personal, pero evidentemente aquí, bueno, las abuelas, la madre, etcétera, pues están aquí todo el mundo, y bueno, a lo mejor cambio de opinión en una semana, porque esto varía, pero bueno, el sector está evidentemente preocupado, y ahora es el momento, pues habrá que tomar una serie de decisiones y ir tomando decisiones día a día. Doctor, las medidas que se han tomado en cuanto a suspender los eventos deportivos profesionales y amateurs, y la de que todos los partidos de Liga de Primera y Segunda División se jueguen a puerta cerrada para evitar la concentración de personas en un mismo lugar. Esa medida afecta a toda España, pero sin embargo hay lugares de España, sin ir más lejos ahora, tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa, donde se producen grandes concentraciones de personas en las calles.
¿No parece un poco incoherente que se prohíban unas concentraciones y otras no? Bueno, ahora mismo se están produciendo las fallas de Valencia, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece razonable que bueno, pues, grandes eventos deportivos pues, que concentren mucha gente en poco espacio, en esta situación, pues se hagan a puerta cerrada. Me parece una medida razonable. El tema de la Semana Santa, de las procesiones, está en el futuro, no sabemos lo que va a pasar, porque es que las cosas, las medidas cambian, ya digo, de un día para otro. A mí lo de los eventos deportivos me parece razonable. Lo mismo que a todo el sector médico, pues nos han suspendido todos los congresos, todos los cursos de formación. Prácticamente no se están haciendo sesiones clínicas en los hospitales. Claro. Los permisos para formación continuada, para cooperación internacional, se han suspendido todos. O sea, toda la actividad médica, digamos, no asistencial, prácticamente está paralizada. ¿Con qué objetivo? Pues con que los médicos no caigamos enfermos, claro, fundamentalmente porque somos quien vamos a atender luego, bueno, pues una supuesta, digamos, pues no diría avalancha, pero bueno, un aumento claro, día tras día, de personas infectadas o que pueden estar infectadas, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que estas decisiones de suspender grandes eventos, digamos, sociales, pues realmente son muy difíciles, porque tienen muchas repercusiones. Claro, pero sí hay que Entonces, hacerlo. claro, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Ese equilibrio es difícil, a veces muy difícil conseguirlo, ¿no? Además, en una situación que digamos que es inédita, que no la hemos vivido, ¿no? Hoy desde Italia llegaba un mensaje que decía: nos lleváis 2 semanas de ventaja, aprovechadlas. ¿Esto Bueno, qué quiere decir? ¿Cómo se puede interpretar este mensaje? Si toda Italia ha decidido encerrarse en casa durante 15 días, con lo que ello implica... Bueno, no lo ha decidido toda Italia, lo ha decidido el presidente de... Bueno, lo ha decidido el gobierno. Lo ha decidido el presidente, pero la verdad es que ya se están iniciando campañas por parte de gente muy conocida en Italia apoyando esa decisión, porque claro, con 7.000 contagios encima de la mesa y 400 y pico muertos, pues esto no tiene pinta de mejorar ni de... Claro, las decisiones que se tienen que tomar ya son drásticas. Y un dato que ayer se daba de una forma, parece que estamos muy empeñados en contarle a la gente que los muertos, los fallecidos, son personas muy mayores y con patologías previas, como es el caso aquí en España, que está ocurriendo. Pero de esos 400 y pico fallecidos de Italia, hay que decir que un 30% de esos fallecidos eran menores de 60 años. Es decir, en un escenario como el que está viviendo Italia en este momento, pues quizá, esperemos que no lleguemos a igualarlo, esperemos que no sigamos sus pasos, pero igual, dentro de 15 días, estamos hablando aquí de 7.000 afectados, 400 y pico muertos y muertes por debajo, claro, con un 30% de muertes por debajo de los 60 años. Pero 120 personas muertas... Yo creo que es un daño mayor que el daño que se va a producir a nivel... Expongo la pregunta, no tengo la respuesta, pero estamos hablando de 120 muertos en Italia por debajo y aquí pregunto a la parte médica. No, para mí son tan importantes esos 120 como los otros 380. Quiero decir, vamos a ver, una persona porque tenga 70 años, mis padres tienen 74 y 77 años, y obviamente están fenomenalmente bien. Pero si tuviesen una gripe común, a lo mejor también... No lo sé. Bueno, vamos a ver. No soy doctor. Se ha hablado mucho de esto es como una gripe, y ahora ya no es como una gripe. No es como una gripe porque el nivel de contagio es mucho más... Hay un medidor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el indicativo que apunta a cuántos casos puede contagiar cada persona. Y en el caso del coronavirus, si no me equivoco, está en 3. Bueno, hace una semana pues salía un número de 2,2
por ahí, pero bueno, esto puede ir variando porque realmente... ¿Y en la gripe a cuánta gente podemos contagiar? Porque creo que es inferior. Sí, pero bueno, no te muevas. Al margen de esto, es decir, yo lo que opino, X muertos son muchos o pocos muertos, bueno, los muertos siempre son, bueno, pues son sucesos desafortunados, da igual. Me vas a disculpar que te interrumpa, porque nos está dando algún problema a tu micro, así que vamos a aprovechar para irnos a publicidad, que ya nos toca, y en unos minutos estamos de vuelta y así te pueden escuchar perfectamente todos nuestros telespectadores. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Hasta ahora.